por decirlo de alguna forma, pero es aplicable a auditores, a no auditores, a contadores profesionales en el negocio, a los contadores también del sector público, está a otros miembros que son contadores profesionales en negocio, como lo son los miembros de la IFAC, como lo son los gobiernos, las legislaciones, los reguladores, los responsables de leyes de las gobernanzas, de los parámetros de gobernanza, todo lo que son emisores de normas, nacionales de normas e internacionales de normas. Está aplicable a todas las firmas, a las organizaciones regionales e internacionales y a instituciones académicas, a través de la educación y el permear hacia los profesionales la existencia de esta norma, así como la existencia de un código de ética. En cuanto a cómo enfrentar la crisis que acompaña al descubrimiento de un acto de corrupción. En el momento en que se genera un acto de corrupción, realmente nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, cuál debe ser nuestro actuar al momento de descubrir corrupción. Yo creo que es importante decir que lo primero es identificar cómo vamos a manejar la crisis, porque sí, cuando se dice dentro de una empresa que hay corrupción, se crea un caos. Entonces, lo primero es identificar a los involucrados, identificar el tipo de fraude o de corrupción que ha sido perpetrada e identificar quiénes son las personas puntuales que están trabajando o que han estado detrás de ese fraude. De otra forma, también hay que identificar los posibles defensores, porque a veces el fraude está realizado a niveles tan altos de la profesión que uno, digamos, es el auxiliar contable, lo detectó, pero el fraude lo hizo el director de contabilidad. Entonces, tiene que buscar un aliado, a alguien que esté a un nivel equivalente o superior a esa figura que está perpetrando el fraude y elevarlo para que sea esa persona o esa persona defina cuál es el canal más correcto para comunicarlo. Establecer mecanismos de denuncia. Bueno, justo lo que les decía, el tema de comunicación, el tema de definir si se va a comunicar a través, por ejemplo, de una línea, de estas líneas hotline se le llaman, que son las líneas donde de una manera, ¿cómo decía? Confidencial, gracias. De una manera confidencial se denuncia el fraude. Y luego entonces, muy importante, documentar el proceso de corrupción. Tienen que dejar por escrito cómo se ha dado toda la investigación que se ha hecho para entonces poder pasar el paquete completo para análisis y evaluación. Después de que uno ha definido la estrategia de manejo de la crisis, tenemos que establecer el plan de continuidad de negocios. Cuando hablamos de plan de continuidad de negocios, no queremos decir exclusivamente hubo un terremoto, hubo un temblor, hubo un problema, se cayó el edificio y tenemos que volver a empezar. No, es que cuando se genera una crisis o se genera un caos, realmente hay un problema dentro de la empresa y la gente tiende como a colapsar y a no entender cómo debe accionar. Entonces debe ya haber definido un plan de cómo se va a seguir. Importante es que se creen políticas de presentación de denuncia. Si en ese momento no existe una política, pues definitivamente tenemos que desarrollarla. Es el mejor momento para desarrollarla porque está el tema fresco. Y si existe, entonces adherirnos a la política existente y empezar el proceso de denuncia. Se deben establecer dentro de la empresa parámetros de protección de denunciantes contra las represalias. Esto ya está contenido definitivamente dentro de la norma de incumplimiento de leyes y reglamentos, pero es importante que dentro de las empresas nosotros sepamos cómo nosotros vamos a responder en el momento dado y saber que estamos sujetos a una represalia, pero que debemos denunciar. Es el momento de la verdad, como yo lo llamo a veces. Tengo que ponerme entre qué es lo correcto y qué no. Si tú llegas a la conclusión que lo correcto es denunciar, tú tienes que agotar todas las instancias. Pero quedarte callado es igual que ser parte del acto mismo de corrupción.
Entonces también debemos buscar la manera de seguir operando dentro de la crisis. Si ya sabemos, por ejemplo, que es el director de contabilidad dentro de una empresa el que está ejecutando el acto de corrupción, tenemos que irnos más arriba y buscar la manera de que pongan a alguien en ese lugar para que siga ejecutando las funciones de esa persona y remover inmediatamente a esa persona de la posición, porque está siendo investigada. Pero sobre todo, mantener la calma. De la manera en que nosotros manejemos la situación y el acto que se ha realizado, de la misma manera nosotros podremos manejar de la mejor forma posible este tema, que debe ser un tema aislado, y hacer que la operación siga continuando. Otras instancias alternas al combate en la cooperación en el combate a la corrupción. Es importante que conozcamos de la existencia, tienen que haber escuchado la OCDE, es un organismo internacional, es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, un organismo compuesto por 36 países cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales. Ha sido fundada hace más de 30 años y radica en Francia. En cuanto a los esfuerzos que ha hecho el IFAC para prevenir el fraude y la corrupción, se han trabajado en cuáles podrían ser las ideas o las iniciativas para fortalecer y evitar la corrupción. Y entre ellas definitivamente está lo que es la creación de la capacidad. Es el trabajar en desarrollar una profesión más fuerte, es el trabajar en facilitar aspectos de transparencia, es el trabajar en concientizar a la gente en lo que es la rendición de cuentas, y todas estas cosas juntas lo que van a hacer es que logremos generar la confianza necesaria para que nuestras economías mejoren y se conviertan en economías sostenibles. Adicional a lo que es la creación de la capacidad, tenemos lo que es el fortalecimiento de la gobernanza. Bueno, ya mencionamos lo que es el tema de la OCDE. Específicamente con la OCDE, IFAC ha realizado o está en proceso realizando ciertos esfuerzos conjuntos. Por ejemplo, la revisión de los marcos de gobernabilidad para las áreas de auditoría interna a nivel de empresas, a nivel de instituciones y organismos gubernamentales también, y se apoya de los grupos G20, que son los grupos de ministros y líderes que desarrollan políticas globales a nivel mundial, y el B20, que es básicamente el mismo concepto de grupo, lo único que incorporando elementos o personas del sector privado para apoyar en el desarrollo de políticas públicas. Además tenemos entre los esfuerzos que está haciendo la IFAC lo que es la contabilidad del sector público en función de la aplicación de las normas internacionales del sector público para lograr una mejor transparencia y una más completa rendición de información, a lo que ellos le llaman, o la iniciativa que le han llamado rendición de cuentas ahora. Continuando con los esfuerzos de la IFAC, tenemos también lo que es el fortalecimiento de marcos legales. Ellos han estado trabajando directamente con la ONU y se ha firmado lo que es un pacto de anticorrupción, precisamente para el análisis y el establecimiento de políticas que ayuden a prevenir desde las distintas trincheras los temas de corrupción. También ha realizado IFAC una alianza entre la IFAC y la International Bar Association, que es la que aglomera a los abogados y a las firmas de abogados en el mundo para hacer una alianza y hacer fuerza entre estas tres líneas de profesionales para fortalecer no solamente en materia de normativa contable, sino de leyes, o sea, cómo podemos evitar